En esta ocasión, de lo que estamos hablando es de la inteligencia social. Y vamos a abordar uno de los principios de los que nos habla Dale Carnegie en uno de los mejores libros que se escribió en la historia de la humanidad, a mi entender, que es Cómo ganar amigos e influir en las personas, por la cantidad de valiosos ejemplos que nos da. Dale Carnegie nos dice que una persona con inteligencia social despierta en los demás un deseo vehemente. Eso es lo que usted tiene que hacer. Sea consciente de que debe lograr que los demás tengan un deseo vehemente. ¿Cómo se logra esto? Muy sencillo, dándole a los demás lo que ellos quieren que usted les dé. Dale a la gente lo que ella quiera para que ella te dé lo que quieres tú. Yo voy a pescar todos los veranos y me gustan mucho unos bocados de chocolate con dulce de leche dentro. Pero desconozco el por qué a los peces no les gustan, sino que ellos prefieren las lombrices. Así que para pescarlos no pongo en el anzuelo lo que me gusta a mí, sino lo que le gusta a ellos. Lo mismo debemos hacer para pescar a la gente. Lo que usted desea solo le interesa a usted y a nadie más. Y los demás son iguales que usted. De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Por ejemplo, si usted no quiere que su hijo fume, no le predique y no le hable de lo que usted quiere. Muéstrele, en cambio, que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros, si eso es lo que le interesa a su hijo. Padre e hijo trataron un día de meter un ternero en el establo. Escucha esta historia. Pero cometieron el error común de pensar solamente en lo que querían ellos. El padre empujaba y su hijo tironeaba. Pero el ternero hacía como ellos, pensaba solamente en lo que quería. Atiesó las patas y se negó empecinadamente a salir del prado. Una criada vio la situación en que estaban sus amos. No era capaz de escribir ensayos ni libros, pero al menos en esta ocasión mostró más sentido común que el padre y que el hijo. Pensó en lo que quería el ternero, así que puso un dedo maternal en la boca del ternero y le dejó que lo chupara y chupara mientras lo conducía lentamente al establo. Le dio al ternero lo que quería esta criada, siendo que sus amos, mediante la fuerza, no lo podían conseguir. Todos los actos que ha realizado usted desde que nació se deben a que quería algo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con esto que te estoy diciendo? Todo lo que vos has hecho en la vida es porque querías algo. Incluso cuando entregas una donación, que uno podría pensar que no recibe nada a cambio, ¿verdad? Entregar una donación. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso, altruista, divino. Si no hubiera querido usted alentar ese sentimiento más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho esa contribución, ¿verdad? Es claro que puede haberla efectuado porque le avergonzaba negarse o porque un cliente le pidió que la hiciera, pero lo cierto es que la hizo porque quería algo. ¿Qué motiva las donaciones, la generosidad, la filantropía, el deseo de ayudar sin recibir nada a cambio? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Por qué las personas hacen esas cosas?
Cada vez que realiza un acto altruista como una donación, ayudar a empujar el auto a un pobre hombre que se le descompuso, dejar una buena propina, pagarle el colectivo a un pasajero que se quedó sin saldo en la tarjeta de colectivo, indicarle a una persona dónde queda una calle o dónde se ubica el local comercial que está buscando, etc. Todos esos actos altruistas que son frecuentes, lo hace porque se beneficia reforzando el sentimiento de lo que piensa sobre usted mismo. Usted, al ayudar a los demás desinteresadamente, no recibe algo a cambio, no al menos algo físico, algo monetario, pero sí recibe a cambio ese sentimiento sobre lo que piensa de usted mismo. Se está demostrando a sí mismo lo que usted es, ¿verdad? Al ayudar a otra persona, ¿qué logra que piense usted sobre usted mismo? ¿Qué le hace pensar sobre usted el hecho de que usted esté ayudando? Refuerza el sentimiento de lo que ya piensa usted sobre usted mismo. Y como para cada persona es uno mismo la persona más importante del mundo, se está demostrando eso que siente, que puede ayudar porque usted es importante. Usted ayuda porque puede porque es importante. Todo lo que hacemos en la vida es para los demás, pero por uno. Te ayudo para vos, pero lo hago por mí. La acción surge del interés, y si querés persuadir, debes hacer que estén interesados en ti. Si lo logras, vas a tener al mundo contigo, pero si no, marcharás solo por el camino. Andrew Carnegie, el pequeño escocés empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de 2 centavos por hora y que finalmente donó 365 millones de dólares, aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Este Andrew Carnegie fue a la escuela durante 4 años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Su cuñada se hallaba preocupadísima por sus 2 hijos que estudiaban en Yale. Pero estaban tan ocupados en sus cosas que no escribían a su casa y no prestaban atención a las cartas de la madre. Carnegie ofreció apostar $100 a que conseguiría una respuesta sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto, así que Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta chacotona, en la que mencionaba, como al pasar, en una postdata, el envío de $5 para cada sobrino, pero no adjuntó el dinero. A la vuelta del correo llegaron respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta y, como se imaginará, preguntando por el dinero. Así consiguió Andrew lo que su cuñada no había conseguido: que le respondan las cartas, porque estaban muy ocupados ellos en sus propios asuntos. Así que le puso como al pasar: te envié $5. Les habló de los que les interesaba a ellos, no a él. Así que se la respondieron. Una noche, Stan volvió del trabajo y se encontró con su hijo Tim gritando porque al día siguiente empezaba el jardín y no quería ir. Lo primero que pensó fue que lo iba a llevar de todos modos, así sea por la fuerza. Pero luego pensó: si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme del jardín? Así que con su esposa se pusieron a hacer lo que se hace en el jardín de infantes, como amasar con plastilina, dibujar y jugar. Al rato lo ven a Tim espiando cómo se divertían y les pidió participar, pero le dijeron que no podía, porque para hacerlo primero tenía que ir al jardín de infantes para aprender a hacer lo que estaban haciendo. Y le contaron todas las cosas buenas que iba a hacer en el jardín, como cantar, conocer nuevos amigos y usar témperas.
A la mañana siguiente lo encontraron a Tim dormido en el sillón de la sala. Se había quedado dormido esperando para ir al jardín porque no quería llegar tarde. El entusiasmo que le habían mostrado sus familiares fue más persuasivo que cualquier larga charla. Y por supuesto mucho más beneficioso que el uso de la fuerza, ¿verdad? Cada vez que quiera conseguir que una persona haga algo, haga una pausa y pregúntese, ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de nuestros deseos. Juan alquilaba el salón de un hotel todas las temporadas para dar conferencias, pero una temporada el gerente del hotel le informó que el precio aumentaba al triple, luego de ya haber vendido las entradas y hecho la publicidad. Naturalmente no quería pagar ese precio, pero eso a la gerencia ¿qué le iba a importar? Así que fue a hablar con ellos. Les dijo, de haber estado en su lugar, tal vez hubiera hecho lo mismo, pues su deber es obtener el máximo beneficio posible. Pero, ¿qué le parece si en un papel escribimos las ventajas y desventajas del aumento? Así que bajo una columna que tituló Ventajas puso alquilarle el salón a otro que esté dispuesto a pagar el aumento. Ahora consideremos las desventajas. Y bajo una columna que tituló Desventajas puso perderán un cliente fiel y sus ingresos disminuirán porque yo no puedo pagar el alquiler y tendré que buscar otro salón. Además, se perderán de una multitud de personas educadas y cultas que son los que asisten a estos eventos y son una gran publicidad para ustedes. Si gastaran en anuncios periodísticos, igual no lograrían convocar a tanta gente y de este tipo. Le dejó la hoja y le pidió que la analice con detenimiento para hacerle saber cuanto antes su decisión definitiva. Al día siguiente le informaron que el alquiler se lo iban a aumentar en un 50% en vez de un 300%. Todo por hablar de lo que quería el hotel en vez de hablar de lo que él quería y actuar de la forma normal en que lo harían la mayoría de las personas y entrar a la oficina del gerente gritando y quejándose. Lo único que habría logrado hubiese sido una discusión que se cierre en su posición e incluso si hubiera ganado habría herido su orgullo y no hubiera cedido. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con este ejemplo que nos da Dale Carnegie en su libro Cómo ganar amigos e influir en las personas? ¿Verdad que sí? No le hables al otro de lo que vos querés. Háblale al otro de lo que el otro quiere para que vos obtengas lo que querés. Es tan sencillo, tan evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora el 90% de las veces. Observe alguna carta que haya recibido y vea cómo no cumplen el principio de hablar de lo que al otro le interesa en vez de lo que le interesa a uno. Por ejemplo, veamos una carta enviada por el departamento de publicidad de una estación de radio a las sucursales que tienen por todo el continente. La carta decía así: Señor fulano de tal ciudad de cual. Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. A lo que uno piensa, no me interesa en lo más mínimo lo que ustedes desean conservar. Anoche tuve que acostarme tarde y levantarme temprano igual. Me llegó el recibo del alquiler. Los niños tardan en levantarse y luego no se quedan quietos. Tengo que llevarlos a la escuela y luego a clases de natación, cocinar, lavar, planchar. Me olvidé de comprar galletitas para el desayuno, así que tuve que calentar un poco de pan y ponerle manteca. Lo último que me puede llegar a interesar es su posición en el mercado. Así piensa uno. La carta continúa diciendo: los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos,
hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. A lo que uno piensa, me importan 3 carajos sus contratos y lo grandes que sean ustedes. A mí me importa lo grande que soy yo. Y encima me cuentan sus triunfos haciéndome sentir pequeño. La carta continúa diciendo: deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Y uno piensa, lo que ustedes desean me importa menos que lo que desea el vecino. El único deseo que me importa a mí es el mío y no veo que a ustedes les importe. La carta continúa diciendo: se servirá a usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencias para el envío de informaciones semanales sobre su estación. Todos los detalles que puedan resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. Que los ponga donde piensa uno, en la basura los voy a poner. Me dicen lo que desean, me cuentan sus triunfos y ahora me dan indicaciones. La carta continúa diciendo: una pronta contestación de esta carta con los últimos datos de esa estación será mutuamente beneficiosa. A lo que uno piensa, bueno, me dicen los grandes que son para decirme lo que me conviene a través de una copia que circularon por todos lados. Qué forma tan sutil de apretar, y encima lo quieren pronto. Pronto tengo que llevar a los niños a la escuela y llegar al trabajo. ¿Mutuamente beneficiosa? ¿Cuál es mi beneficio? La carta termina diciendo: su seguro servidor J. Sutano, gerente del departamento de radio. Postdata: la copia inclusa del diario de cual será de interés para usted y quizá quiera transmitirla por su estación. A lo que uno piensa, me dice lo que será de mi interés como si supiera más que yo lo que me interesa. Al menos aunque sea en la postdata, tuvo por fin la delicadeza de pensar un poco en mi interés. Acá hay otra carta escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de cargas. Se llama señor Edward Vermeulen. ¿Qué efecto cree usted que va a tener esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Te la leo y después te lo digo. La carta decía así: atención, señor Edward Vermeulen, muy señores nuestros. Las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultosas porque una amplia proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada la tarde. Esto tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario para nuestro personal, retraso de los camiones y en algunos casos retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote de 510 piezas que llegó aquí a las 16:20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía de consignaciones. Nos permitimos solicitar que, en los días en que envíen ustedes un volumen de mercadería como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la carga por la mañana. Ustedes obtendrían de tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serían despachadas en el día de su entrega en la estación. Su seguro servidor J.B. Superintendente. Así estaba redactada la carta. Después de leer esta carta, el señor Vermeulen, gerente de ventas de la casa A. Sarengas Son, me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo el efecto contrario del que se deseaba. La carta comienza describiendo las dificultades de la estación que, en general, no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación sin pensar en los inconvenientes que eso pueda causarnos. Y por fin, en el último párrafo, se menciona el hecho de que si cooperamos podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final. Y el efecto total de la carta es el de despertar un espíritu de antagonismo más que de cooperación. Vamos a ver si podemos describir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas. Según aconseja Henry Ford,
comprendemos el punto de vista de la otra persona y veamos las cosas desde ese punto de vista, así como del nuestro. Este es un gran consejo y una creencia bajo la cual operaba este hombre. Por ejemplo, demos una muestra de la carta revisada. Quizá no sea la mejor, pero es mejor que la original de seguro. Debió estar redactada así. Estimado señor Vermeulen, su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente, agradecemos sobremanera ese patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que merece. Lamentamos decir, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran partida de mercadería en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde y, naturalmente, esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esta es una gran dificultad. ¿Cómo se puede evitar? Haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando les sea posible. Eso facilitará el movimiento de sus camiones, sus envíos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado. Sírvase no molestarse en contestar esta nota. Los saluda atentamente, JB, superintendente. Qué diferencia, ¿verdad? Parece obvio, pero necesitamos que alguien nos lo explique. Veamos un ejemplo que nos da Dale Carnegie. Bárbara, una mujer que trabajaba en un banco, deseaba mudarse de ciudad a una con un mejor clima para la salud de su hijo y trabajar en un banco de allí. Ella escribió a 12 bancos solicitando un puesto, diciendo en la carta: estimado señor, mis 10 años de experiencia bancaria podrían resultar de interés para un banco en crecimiento como el suyo. En distintos puestos de la operatoria bancaria, como la Bankers Trust Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual de gerente de área, he adquirido conocimientos de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, créditos, préstamos y administración interna. En mayo me trasladaré a Phoenix y estoy seguro de que si se me da la oportunidad podré contribuir al crecimiento de su institución. Llegaré a esa ciudad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudar a su banco a alcanzar sus objetivos. Sinceramente, Bárbara L. Anderson. ¿Qué respuesta recibió? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista y posteriormente tuvo para elegir entre diversas ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque Bárbara no les comunicó lo que ella quería. Les escribió exclusivamente sobre cómo podía serles de utilidad a ellos. Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos.